pero ya estoy viendo aquí al maxi abogado David Peña, a quien le doy la más cordial bienvenida. Mi querido David, muy buenos días, bienvenido, o buenas noches, perdón la colgadísima. Buenas noches, ya es martes, entonces el programa del lunes. Sí. Perdón, perdón, mis queridos maxi abogados. Federico, buenos días. Buenos días. El que va a tenerte que ofrecer disculpas después soy yo cuando leas mis comentarios en tu contra en el debate con Eder. ¿Ah, sí? No, pues órale. No, pues no, ni tiempo tuve de. No. Es Bueno, otro tema completo, es otro tema completo. bueno, pero es que también además, nosotros ya lo sabemos, que cuando se anuncia, por ejemplo, Eder anunció ayer, ¿no? No, pues que voy a estar con Ledesma y ya todo el mundo sabía de qué iba el tema, pues entonces pues llega toda ahí la gente que pues no conocemos y que de pronto apareció en este chat, pero está bien, es parte de, y ya leeré a lo que te refieres mi querido Federico Anaya y mi querido David. Déjenme, si les parece, vamos entrando. No se les preguntaría con cuál de los dos temas, si puedes avisarle al resto, mi querido Cristian, vamos a recorrer todas las entrevistas, otras unos 20 minutos, y si le puedes ir avisando a los demás, a ver quién nos aguanta, para poder abordar los temas aquí con los maxi abogados. David, ¿con qué te gustaría iniciar? ¿Cuál de los dos temas? Pues todas las impugnaciones que se empiezan a meter, ya habían dicho tú y Federico que había que ir viendo una por una, porque entonces ahí se iba a ver pues cuáles sí tendrían posibilidades de pasar y cuáles no, y esa es parte también de las luces que creo que sería importante que pudieran ustedes colocarnos. Sí, un poco lo que queríamos, estábamos colocando en el chat ayer como cuáles eran los temas de debate y había varios. Se nos quedó pendiente lo de Garduño, ¿se acuerdan? Lo de Francisco Garduño, que fue vinculado a proceso por la, por la omisión en la que incurrió en la tragedia de las 40 personas que murieron en estancia temporal, ¿no? Entre centro de detención de Ciudad Juárez. Ese es uno de los temas que quedamos pendiente, pero bueno, nada más para colocarlo aquí también brevemente en la audiencia, nada más de refilón, decir que vimos el tema, que estamos pendientes, lo colocamos aquí hace un par de semanas, cuando justo habían pasado los hechos, que se tenía que escalar la responsabilidad, y bueno, estamos viendo ahora la responsabilidad que se le está fincando a Garduño, habría que ver los efectos, cierro nada más el breve comentario de uno de los temas que teníamos, y el otro era, Ernesto, vinculado al tema del paquete de impugnaciones que se estarían haciendo o que ha anunciado la oposición que va a hacer en contra de estas 18 o 20, sigo igual que tú, en reformas que se hicieron en el Senado el último día de sesiones. Ha habido diferente información, digamos, variada información, y se ha ido un poco desgranando esa información y la queríamos vincular, o una de las propuestas era vincularla a una propuesta de un proyecto que se tiene en la Suprema Corte de Justicia para votarse, para iniciar la votación el día de hoy en una hora y media, más o menos, que se empezaría la discusión. Tiene que ver con lo del plan B, pero al final conecta con, con estos temas de todas las impugnaciones que se están anunciando, porque justo el tema central es el tema del procedimiento legislativo. Y entro un poco, digamos, a la parte del contexto. Lo que se está discutiendo ahora bueno, se va a empezar a discutir ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un paquete, digamos, de acciones de inconstitucionalidad, 7 acciones de inconstitucionalidad presentadas por diferentes partidos políticos, en donde el ministro Alberto Pérez Dayán es el ministro ponente, y está analizando estas 7 acciones de inconstitucionalidad que están relacionadas con el Plan B de la reforma electoral. Específicamente en contra de 2 leyes, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Recordemos que brevemente cuando fue el Plan B, se dividió en 2 partes el Plan B por temas de votación, y una primera parte se aprobaron estas 2 legislaciones y en un segundo dictamen se aprobaron la ley de partidos políticos, la ley del procedimiento electoral
como 5 o 6 leyes más. Ahorita se me fueron los nombres, pero bueno, es el segundo paquete. Pero en este, que es el que estamos analizando ahorita, implica la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La propuesta, para entrar en el debate, la propuesta del ministro Pérez Dayán es que se declare la invalidez de todo el decreto aprobado por violaciones al procedimiento legislativo. Y ahí hay dos partes que me parece importante colocar en la discusión. Cuando se hacen las impugnaciones vía de acción de inconstitucionalidad o controversias constitucionales o amparo, lo que tú haces es alegas, primero, si tú consideras que hay vicios de procedimiento o procedimentales en cuanto a la ruta de lo legislativo, las alegas como violaciones, nosotros decimos primigenias, es decir, primero estudia si el proceso fue bien, el procedimiento legislativo estuvo bien. Si en tu valoración, corte o juzgado, dependiendo si es un amparo, ¿no? Si en tu valoración consideras que estuvo bien el procedimiento legislativo, entonces pasamos a los siguientes, que son conceptos de violación, en donde tú vas alegando qué parte de qué artículo, desde el caso de los partidos políticos que presentaron las acciones de inconstitucionalidad, qué parte de qué artículo tú consideras que es inconstitucional o que es contrario a la Constitución. Y entonces, digamos, hay una primera consideración en términos de procedimiento legislativo a la luz de las obligaciones constitucionales y los criterios que ha establecido la Suprema Corte de Justicia, y en un segundo paquete entras al análisis artículo por artículo. Incluso hay discusiones que se llevan en la Suprema Corte que ni siquiera es artículo, sino porción normativa por porción normativa. ¿Qué es esto? Frases de un mismo artículo que pueden ser inconstitucionales. No es la ley en conjunto, no es el artículo en conjunto, pueden haber frases de un artículo que son declaradas inconstitucionales. Entonces, para ir haciendo este aterrizaje, la propuesta del ministro Pérez Dayán es que estas dos leyes que fueron aprobadas en diciembre del año pasado en este procedimiento en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, sean declaradas, el procedimiento legislativo por el cual surgieron se ha declarado inconstitucional, es decir, que se violó el procedimiento legislativo y por lo tanto la aprobación de esas dos leyes es inconstitucional. La propuesta que está haciendo el ministro el día de hoy, que se sujeta, empieza la discusión, es ni siquiera entremos al fondo del análisis de los artículos, si son constitucionales o no, porque yo estoy declarando o proponiendo declarar inconstitucional el procedimiento en sí mismo. Entonces, lo vinculábamos, perdón por la larguísima introducción, lo vinculábamos justo a los temas que se están preparando, digamos, de las impugnaciones que ha anunciado la oposición sobre la sesión del último día en la Cámara de Senadores, porque ahí, digamos, se están yendo por estos mismos precedentes que hoy la Corte está utilizando para declarar los vicios en el procedimiento de la aprobación de esta pequeña parte del Plan B. Yo creo que en la segunda participación, hacemos el análisis de qué ha dicho la Presidencia de la República a través de su Consejería Jurídica sobre esta propuesta del ministro y sobre lo que implica resolver estas 7 acciones de inconstitucionalidad acumuladas. Ernesto. Gracias, gracias, mi querido David. Federico, ¿cuál es también tu valoración? ¿Qué es lo que te está brincando a ti ahorita este paquete de reformas? ¿Cuál estás leyendo que pueden estar en riesgo? No, en realidad yo no he entrado al detalle de una por una, pero lo que me salta, porque acuérdate que en ese tema el que llevaba la mano era David, y sí lo ha estado reflexionando, y me gustó mucho lo que nos dijo ahorita. La Corte primero verifica si el procedimiento legislativo fue correcto o no correcto. Si no es correcto, entonces se invalida toda la ley. ¿Por qué? Porque toda la ley pasó por el procedimiento. Si el procedimiento no se hizo bien, invalidas toda la ley. Y eso es lo que está proponiendo Pérez Dayán, que fue, de hecho, la primera cosa fuerte de la explicación que nos dio David. El problema de la explicación larga es que luego se nos olvida los pedazos fuertes. Ese es el punto. Es lo que está proponiendo Pérez Dayán. Ahora, mi lectura, lo que a mí me hace reflexionar de lo que nos dice David, es la siguiente. Si yo lo que quiero es joder a mi enemigo político, lo que tengo que hacer es encontrar la manera de eliminar todo.
Ese es el objeto. Y la mejor manera de hacerlo es yéndote por el procedimiento, porque entonces no tienes que discutir los detalles, que es la segunda parte de lo que nos explicó David. Ir artículo por artículo o porción normativa por porción normativa. Es normalmente lo que hace la Suprema Corte. Y lo que encuentra la Suprema Corte de manera sistemática es que en una misma ley hay muchos artículos, unos sí son inconstitucionales, otros no lo son. Dentro de un artículo hay pedacitos que no son constitucionales y otros que sí. Y de hecho, si ustedes lo reflexionan, ese es el trabajo técnico duro de una Suprema Corte de Justicia. Decirnos qué partes sí, qué partes no. Mi opinión es que cuando te saltas a la cuestión del procedimiento, lo que estás haciendo también es evitar el debate. ¿Por qué? Especialmente la ley de comunicación social es una ley muy controversial. La razón por la que se reformó y se está discutiendo es porque, aquí va otra historia, va muy rápida. Peña Nieto sacó una ley de comunicación social que la Corte encontró que estaba mal constitucionalmente y dijo, toda esta ley está mal, ustedes tienen que volverla a hacer, le dijo al Congreso. Y eso se lo dijo hace más de 4 años, o sea, antes casi de que llegara la administración López Obrador. Una de las críticas que se le ha hecho ahí con cierta justicia, no como otras, a la administración López Obrador es que no ha hecho una nueva ley de comunicación social. Bueno, a santo del debate electoral, la administración López Obrador y las dos cámaras, las bancadas morenistas, aprovecharon para cumplir con retraso lo que les había dicho la Corte. No completamente. Algunas cosas que reformaron no tenían que ver con lo que decía la Corte. Luego no reformaron cosas que la Corte había dicho que sí se tenían que reformar. Eso nos lo explicó muy clarito David ayer en nuestro debate interno. Pero el asunto es este debate no le interesa a la derecha y Pérez Dayán está representando la ideología de derecha en este debate, en grande. No le interesa discutir los detalles, las porciones normativas, los artículos que sí, los artículos que no. Lo que les interesa es dar el golpe político constitucional de que todo está mal. Y ojo, lo que estoy diciendo no es una cosa mala. De hecho, la Suprema Corte es un actor político y se vale que haga lo que está haciendo. Habrá que ver si tiene los votos. Yo creo que sí los va a tener. Lo cual significa que la dictadura o la traición horrible a los principios de la izquierda que representa el obradorismo, pues no es tan mala, porque hay alguien más que lo está compensando. Entonces, ni hay dictadura, ni tenemos el autoritarismo en puerta. Ahora, lo que sí me parece malo, en el caso concreto, es que la Corte no nos diga los detallitos, porque si se van por la propuesta de Pérez Dayán, declaran todo inconstitucional y lo regresan a la Cámara. Pero entonces, lo que ya va a pasar, y ya ocurrió, porque ya lo dijo la presidencia, es, Suprema Corte, qué bueno que eres un poder político, pero te recuerdo que la labor de legislar en lo general es del Congreso y de la presidencia, no de la Corte. Ahora, la Corte sí puede meterse en ese debate, como lo propone Pérez Dayán. Se vale, es constitucional, pero se arriesga a entrar al debate político con los otros dos poderes. Y eso está bien. Ahora, ojo, los ministros, en mi opinión, van a descubrir para qué sirven las togas largas y negras. El origen de las togas era para que el lodo de los populares que están enojados con los elitistas no les manche los trajes, sino nada más se quede en la toga. Y la toga es negra para que no se vean las manchas de los tomatazos que popularmente se están ganando. Ya, gracias, mi querido Federico. No sé si sobre esto que estás señalando, Federico, tienes algo ahí que añadir, David. Yo nada más te preguntaría también sobre este mismo punto y con base al conocimiento y experticia que tienes en este tipo de procesos y procedimientos. ¿Sí ves en términos reales posibilidades de que pues sí vayan a bloquear una gran parte de estas leyes aprobadas? Mira, lástima que aquí tenemos un sistema complicado para buscarnos nuestros propios videos, pero cuando se aprobó la reforma, no sé si fue en diciembre o en enero, que lo platicamos aquí,
Ujú. Yo cantaba que el procedimiento legislativo estaba mal. O sea, cantaba porque recordemos que esta parte del procedimiento legislativo, o sea, lo que se impugna hoy, lo que se está alegando, después se complicó porque en el otro paquete legislativo venía lo de la cláusula de vida eterna de los partidos políticos, es decir, esto de que no importaba que no alcanzaras el 3% de la votación nacional y te declararan ya no eres partido nacional, sino que, y se cambiaba la fórmula de te paso mis votos, si veniste en coalición, te paso votos para que te sumen el 3%. Es importante, digamos, traerlo a colación porque ese artículo se aprobó en Cámara de Diputados, el presidente se opuso, el secretario de Gobernación fue al Senado y dijo que no lo quería y que lo quitaran del dictamen. Se quita del dictamen, en la madrugada en la votación del Senado se vuelve a meter, se aprueba y se regresa el paquete a Cámara de Diputados. Y en Cámara de Diputados se metieron en un brete porque ya no podían quitar ese artículo porque estaba aprobado por ambas cámaras. Como estaba aprobado por ambas cámaras, ya no lo pueden modificar. Lo que hizo Cámara de Diputados fue modificar ese artículo otra vez y regresárselo de nuevo a cuenta al Senado. Eso es ahí de vuelta, ya modificando artículos ya aprobados por ambas cámaras. Yo decía aquí, eso es inconstitucional, viola el procedimiento. Si nos metemos al análisis de esa parte en el otro paquete, eso ya de sí mismo es una violación al procedimiento constitucionalmente establecido. Otra vez, podemos estar o no de acuerdo en la valoración de los ministros. Coincido con Federico que son actores políticos, que tienen posiciones políticas, coincido plenamente en eso, no hay discusión. En el tema sobre qué se enganchan o engarzan estos posicionamientos para fijar estas posiciones jurídicas, digamos, ancladas desde lo político, eh, el proyecto del ministro a mí no me parece tan sólido como algunos otros proyectos. Yo estuve revisando el proyecto, no me parece tan contundente como, creo yo, el que vendrá cuando se aborde esta otra parte de la otra parte del plan B, la segunda parte del plan B, que sí ahí es notoriamente el procedimiento, no, o sea, es evidentemente inconstitucional, no se respetó nada del procedimiento constitucional. Aquí me parece que la interpretación, y es una valoración, no me parece tan duro el argumento del ministro. Yo honestamente no sé si alcance la mayoría de los 8 votos para declarar todo el procedimiento violatorio como tal. Creo, y yo ahí puedo hacer, ya saben que me prohibieron las apuestas, pero podría ser un vaticinio de ¿Ah? que en este caso en particular no creo que alcance la votación mayoritaria para poder tumbar, digamos, esta parte completa del procedimiento. En el otro, y yo ahí sí adelanto, en el otro paquete legislativo del plan B o sea, no hay forma de que no se declare violatorio el procedimiento. O sea, no hay forma porque está desasiadísimo el proceso. O sea, mal hecho en diferentes partes. En esta está sujeto a interpretación y me parece que sí es un tema interesante. Coloco solo 2 temas que está poniendo el ministro oponente, y que es un tema de la celeridad o de los tiempos en los que se aprobó. Eso es uno. Y el segundo tiene que ver con la participación, digamos, la posibilidad de la participación democrática, dice el ministro. Esto, a ver, redunda en haberlos aprobado en tan corto plazo, en un plazo muy, muy chiquito, obviando todos los procedimientos legislativos, que no hubiera dictamen, que no se fuera a comisiones, que no se diera la discusión. Eso es una parte, dice el ministro, eso es violatorio, pero además eso impidió el debate democrático, la participación democrática de los partidos políticos, y por lo tanto estas dos grandes, digamos, construcciones, estas dos grandes valoraciones son las que sustentan la propuesta de la acción de la propuesta de resolver estas acciones de inconstitucionalidad en ese sentido. Insisto, a mí me parece que la argumentación no es tan sólida como ha sido en otros proyectos. Creo que está bastante sujeto a interpretación. Entiendo que en la lógica, y voy ahí, a la lógica Uy, se cortó. humana, esta parte del plan B, que tenía 340 y tantas cuartillas, fue leída, discutida y aprobada en un plazo de 3, 4 horas, 11, 12, 1, 2, 3 horas y media en la Cámara de Diputados. Ahí el ministro dice, bueno, pues es que es muy difícil
no imposible, pero es muy difícil que alguien tenga la capacidad de leer las 342 hojas, haga un análisis, emita una posición y emita su posición pública a favor. Eso, yo insisto, es bastante cuestionable. Entiendo que la lógica nos diría, no puedes leer las 400 hojas y hacer el razonamiento y tener un posicionamiento. Entiendo la lógica, pero me parece que ahí es bastante, insisto, débil en cuanto al argumento que está colocando el ministro. Y la segunda parte que tiene que ver con la participación democrática, es decir, la posibilidad de que las y los partidos políticos participaran en el proceso, a mí me parece igual que puede ser sujeta a interpretación o está susceptible de interpretación porque no hubo una negación de participación de los partidos políticos, o sea, no se les negó el procedimiento, se aplicó el mayoriteo, la planadora de Morena, sí, pero ahí sí, en términos democráticos, pues quien tiene más, jala más, ¿no? O sea, es como un poco, no se les negó la participación, no se evitó la participación, hubo horas de discusión en el Pleno, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, se le dio la voz a los partidos políticos de oposición, sí hubo una discusión, pero aquí un poco lo que está diciendo el ministro es que como no se siguieron los cauces y los procedimientos, formalmente los diputados y los senadores no tuvieron la posibilidad de expresar sus opiniones en los dictámenes, en las minutas, solo se llevó al tema del pleno, hacerlo, digamos, como en la arenga, sin que fuera a través de los canales legislativos. Entonces, sobre esa parte, yo creo, y es mi valoración personal de lo que he estado leyendo en el proyecto, no lo veo tan sólido el proyecto como en otros que hemos discutido aquí, que yo incluso he reconocido, algunos otros no. Me parece un poco débil, digamos, en cuanto al razonamiento, en cuanto al argumento, y creo que ahí una parte que consideraría, y con eso termino, que desde la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República se tendría que estar señalando, creo yo, en estas partes mucho más débiles del proyecto, señalar cuáles son los puntos que no alcanzan un consenso, señalar precedentes de la Suprema Corte de Justicia donde se ha votado en sentido diferenciado. Y me parece que la posición que ha tenido la Consejería Jurídica de la Presidencia no ha sido la mejor en términos de técnica jurídica. Entiendo que va un mensaje también hacia la gente, hacia la población, pero desde la Consejería Jurídica de Presidencia asumiría yo que se tendría que mandar un mensaje también mucho más claro sobre estos puntos. Ha tenido dos comunicaciones la Consejería Jurídica, una creo que fue el viernes, tres comunicaciones esta semana. Una fue el martes, una fue el viernes y la otra fue ayer. Y en las tres, desde mi valoración, se ha metido en un discurso juridiquiñol, se ha metido en abogadil, se ha metido en una cosa del precedente, de la referencia, de la acción, del incumplimiento de la sentencia de la ejecutoria. Yo no sé si necesariamente esté transmitiendo lo que se quiere transmitir a la gente y termino. Y me parece que si se tuviera un análisis o un posicionamiento sobre lo que está incluido en el proyecto, lo que se está proponiendo en el proyecto, así como se está haciendo el debate público, creo que ayudaría mucho más, no solo a entender lo que se está discutiendo, sino a evidenciar, en este caso, si hay debilidades en el proyecto, contradicciones en el proyecto, que puedan demostrar o manifestar que se le está dando un trato diferenciado a esta reforma 4T del resto de reformas anteriores como las votaba la Suprema Corte de Justicia. Creo que ahí falta un análisis mucho más fino de Consejería Jurídica, de Presidencia, justo para evidenciar esto, porque se van al discurso en lo político, en la descalificación, y Consejería Jurídica tendría que ser mucho más técnica. Gracias, mi querido David. Pues ya llegó Violeta Núñez, a quien le damos la más cordial bienvenida, que ahí terminó de sus marxismos y otros demonios. Violeta, creo que no tienes el audio, ¿ya? No, ya, perdón, muy buenos días. ¿Me escuchan? Una enorme disculpa y yo creo que ya estoy llegando al final de la mesa, ya no sé qué pasó. No, mi querida Violeta, fíjate que empezamos re tarde. Entonces, estás muy bien, estás muy bien. Perfecto. Muy bien. Ya sabía, Entonces, no me la iba a dejar. Bueno, bienvenida. Porque va el otro tema, Ernesto, Sí. va el otro tema que le interesa más a Violeta probablemente. Sí, no, de hecho, por eso, ahorita, si gustas, Federico, vamos entrando a este otro tema que tiene que ver con el CONACYT y que también es otro de los temas de grandes y fuertes debates que ha habido. ¿Cuál es tu valoración de esta reforma? Nos estuvimos ahí carteando en el grupo que tenemos, así que sin ya meterme yo tanto en eso, pues te dejo para que tú lo vayas colocando. A ver, yo creo que la ley
General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, nueva, que por ahí entendí que ya la habían publicado en el diario oficial, pero no estoy seguro, pero está por publicarse. Es muy compleja, muy larga, tiene muchas aristas. La hemos discutido mucho tiempo, por más que hay una parte de los debatidores que dicen que no se discutió suficiente. Pero entonces, yo quería tocar un punto que me parece importante. Ustedes, Violeta y Ernesto, abordaron el asunto del 1% del PIB con la directora de CONACYT. La ley que estaba vigente, que es la ley orgánica del CONACYT, incluía, si mal no me acuerdo, desde 2009, o sea, no desde 2002 cuando se expidió, sino en 2014, metieron la obligación de que la inversión en ciencia tenía que tener un mínimo de 1% del PIB. Ahora, esta cota, esta línea del 1%, hay que entenderla bien porque nadie la discute con seriedad. El PIB, nada más para que nos vayamos haciendo una idea. Violeta, capaz de que nos puede decir cuánto es el PIB calculado del año 2022, pero el de 2020, que es la cifra gruesa que encontré, son 21 millones de pesos. O sea, 21 billones con B de burro. ¿Sale? O sea, es una inmensa cantidad de dinero en pesos mexicanos, 21 billones. Y entonces el 1% de 21 billones son 210,000 millones de pesos. Ahora, esa es lo que la UNESCO recomienda que se dedique a ciencia y tecnología. Y la UNESCO lo ha repetido durante décadas. Su otra recomendación es que para el gasto total de educación del Estado se recomienda que sea por lo menos del 8%. Entonces, imagínense, 8 por 2 son algo así como 1,5 billones de pesos para educación. En otras palabras, es mucho dinero. ¿Cuál es el problema? La sociedad y los políticos siempre confunden el 1% del PIB con 1% del gasto de gobierno, que es completamente distinto. Y luego lo meten en la ley y se arma un enredo. Yo me acuerdo, un diputado, Rodríguez se apellidaba, pero no me acuerdo el nombre, del PRD en el año 2002, estaba muy enojado porque no se había logrado que en el presupuesto del Distrito Federal se dedicara el 8% del PIB. Cuando le expliqué de qué tamaño era el PIB de la Ciudad de México, ojo, el PIB de la Ciudad de México, nada más en el año 2021, fueron 15 billones. Por cierto, eso les da una idea del tamaño de la Ciudad de México comparado con el país. De los 21 billones que se producen en el país, 15 billones se producen en la Ciudad de México. Esto tiene que ver más con el poder de concentración financiera, no lo puede explicar Violeta, pero si le voy a dedicar un porcentaje del PIB de la Ciudad de México a la educación, entonces significa que es una cantidad de dinero muchísimo más grande que el total del presupuesto del gobierno. Esa ocasión a mí me sirvió para entender que tenemos que tener mucho cuidado con la cifra loca. Entonces, decir que 1% del PIB es lo que tiene que dedicarle el gobierno en su presupuesto es, en principio, una tontería. Porque la recomendación de la UNESCO, segunda cosa que yo quería decir, no es que el gobierno le dedique de su presupuesto el 1%, es que la sociedad, el Estado completo le dedique de su economía el 1%. Y eso, los científicos, tanto los sociales como los de ciencia aplicada, nos dicen que tiene que ser desde 3 fuentes de financiamiento, por lo menos 3. El gobierno, la iniciativa privada y el sector social de la economía. Y la academia, que es la triple hélice de la investigación. Entonces, el dinero no es nada más el gobierno el que lo tiene que poner. Y tercera cosa, la iniciativa que llevó a la ley general que estamos discutiendo ahorita, su exposición de motivos, que es un texto que normalmente nunca nadie lee y luego todo el mundo se le olvida, y por el procedimiento legislativo, que nos decía ahorita David, se va perdiendo, la exposición de motivos original se va perdiendo, ya no se reproduce.
en las siguientes etapas legislativas. Pero la iniciativa del presidente le dedicó una gran cantidad de párrafos a esta cuestión del 1%, demostrando que de 2002 a 2018, la triple hélice de academia, iniciativa privada y gobierno no había funcionado, pese a que el dinero del gobierno se estaba yendo, una parte, ahí la discusión es qué tanto, si era mucha o era poca, pero una parte del dinero del gobierno se iba a la iniciativa privada y la iniciativa privada no estaba metiendo dinero, de hecho estaba metiendo cada año menos dinero. Entonces, lo que hemos visto en la práctica es que la iniciativa privada no mete dinero a la investigación científica. El único que la está metiendo es el gobierno. Ahora, dicha esto último, imponer o mantener la cifra de 1% del PIB interpretada como gasto del gobierno, no solamente es una tontería en términos conceptuales, que es lo que dije primero, es una injusticia, porque el gobierno solo no es el que tendría que cargar con el 1% de la UNESCO. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que nuestra iniciativa privada, nuestro sector privado, no lo ha hecho y es muy poco probable que lo haga. Entonces, ¿qué cambió en la ley? Y con esto concluyo, que en lugar de poner una palabra mágica, porque se convirtió en una palabra mágica ritual, el 1% del PIB, y todo el mundo lo repite, luego nos santiguábamos y nos íbamos en la procesión. En lugar del rito del 1%, lo que se pone es, el dinero del gobierno tiene que irse a este tipo de cosas y pone los rubros con mucha claridad. Y luego dice que cada uno de esos rubros, que son las becas para los estudiantes de posgrado, la ayuda, que es complemento de salario del SNI para los académicos, no pueden reducirse nunca. O sea, tienen que ser incrementales todo el tiempo. Hay quien dice y se enoja, bueno, eso significa que si le ponemos 3 centavos más cada año, pues ya cumplimos con la ley. Sí, eso es cierto. Pero la ley es muy complicada. Para complementar este cambio de paradigma, en lugar de 1% del PIB, vamos a poner una regla de que nunca podemos irnos para atrás. Está complementada en la misma ley con una serie de candados que nos aseguran que el dinero lo vamos a estar invirtiendo de manera segura en la formación de cuadros académicos mejores. Y en ese punto, y ahora sí juro que concluyo, lo que a mí me gusta más es, en lugar de exigirle a nuestros egresados de doctorados y maestrías, que no son muchos, pero sí son bastantes y no encuentran plazas en las universidades que son las que hacen la investigación, en lugar de exigirles que tengan una plaza de tiempo completo para volverse SNI y puedan dedicarle por lo menos un ratito de su vida a la investigación, en lugar de eso, la política pública del CONACYT desde 2018 y ahora en la ley, lo que permite es que tú le des el complemento salarial del SNI también a las personas con el doctorado terminado que salen de nuestro proceso de formación de académicos, que reciban el SNI aunque no tengan la plaza de tiempo completo, aunque tengan un contrato por asignatura. Y ojo, así como están las cosas, podría ser un contrato por asignatura por honorarios, lo cual es esencial, porque el problema que tenemos es académicos que andan buscando la chuleta en 4 lugares distintos, a los cuales les va a venir muy bien el pequeño aporte en comparación con la realidad material que les puede significar el SNI como aspirante o nivel 1, que va a ser los que reciban primero. Entonces, la cosa es mucho más compleja y la ley lo que hace es poner en la ley lo que lleva 4 años haciendo el CONACYT. Muchas gracias, querido Federico. Pues otra vez una enorme disculpa y un saludo a nuestra queridísima audiencia. Y bueno, pues es que el viernes se cumplieron 205 años del natalicio les iba a decir, de Marx, de Karl Marx. Y bueno, pues estuvimos en algunos eventos y hoy teníamos que cerrar una relatoría que nos habían pedido para un evento que tuvimos en la tarde-noche del día viernes. Así es que les ofrecemos una enorme disculpa por este retraso. Y bueno, ¿cuál sería tu valoración, querido David, de esta Ley General en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación? Que bueno, yo ahorita estaba buscando en lo que hablaba Federico para ver si ya estaba publicado en el Diario Oficial de la Federación. No la encontré, Federico, ahorita en esta búsqueda que hice rápida, pero bueno, a lo mejor está antes, pero hay que verificar esto.
¿Y cuál es tu valoración también, David, en el contenido y también en términos jurídicos? Ya hay varias pues denuncias en términos periodísticos de que esta ley se va a detener y que ya hay varios amparos que se están promoviendo. Y si podemos también avanzar en ese sentido, querido David. Muchas gracias. Gracias, Violeta. No, yo me iba, digamos, a dos partes igual. No, yo no soy especialista en el tema, entonces me abstengo, digamos, de hacer el análisis, parte de lo que hace Federico y que tú has hecho muy bien, Violeta, en este espacio como especialistas, digamos, como académicos. Yo me voy más bien a mi parte para poder opinar y que es justo esta parte de lo que ha sido, digamos, en términos generales, la valoración positiva o negativa de la ley, en términos generales, y lo que tiene que ver con el proceso de impugnación. Pero antes de entrar a mi análisis, en función del tiempo que nos queda, porque no, ya, yo propondría que que le cediéramos unos minutos, yo cedería unos minutos de mi espacio aquí para que se avienten este round que traen Federico y Ernesto en el chat. Yo sugeriría que lo hagan aquí a cuadro, ¿no? Pues para que de una vez, porque diría Ernesto, él nos asusa cuando estamos en el chat y nos dice, hay tiro cuando estamos peleando Federico y yo. Entonces yo, mi querido Ernesto, si están de acuerdo, yo diría que también hay tiro, si pudieran ustedes, si lo consideran pertinente, unos minutos de Oye, pero espacio. cuéntanos brevemente también de esto de los amparos, que también es muy importante. No sé cuál sea el tiro, pues ya ahorita nos dirán, Ahí pero lo sí vemos. sería muy importante saber de Y los... además mejor con más tiempo. No creo que en 5 minutos lo Bueno. podamos abordar, pero así que adelante, mi querido David. Listo. Mira, yo lo que iba era en estos posicionamientos que se han tenido, incluso en este propio espacio, por ejemplo, mi querido Alejandro Saldaña, que ha sido bastante crítico al tema de los contenidos de lo aprobado en la General de Ciencia, Tecnología y Humanidades, o Humanidades, Ciencia y Tecnología. Pero ha habido otros espacios, por ejemplo, pues sí, otros espacios, otras voces, por ejemplo, la doctora Leticia Calderón también ha dicho que no es nada de lo que están señalando, que sea una aberración y que sea un retroceso y ha fijado algunos puntos. Tiene un artículo en el Universal que justo nos compartió Ernesto ayer, justo para colocar, digamos, ¿no? Como algunos de los puntos. Yo decía, sin meterme al análisis de esto en lo específico de si estuvo bien o a favor o en contra, o hay cosas que son retrocesos, o hay cosas que incluso, y eso me parecía muy importante, que hoy se colocan como retrocesos y que ya estaban en la ley hace 3, 4 o 5 años. Entonces, creo que en este debate del estudio de lo que se tendría que hacer o hacia dónde se perfila lo que se podría eventualmente impugnar, y me voy al tema otra vez de las impugnaciones. Ayer comentaba con Federico y con Ernesto y contigo, Violeta, en el chat, de que ha habido cuando menos un pronunciamiento público, hasta donde yo me quedé, de que seguimos sin saber si fueron 18 o 20 legislaciones y reformas que se aprobaron, pongamos de 20, ¿no? En el paquete del Senado, en este paquete del último día, la oposición anunció que estaría impugnando 13 de esas reformas, lo que implicaría que ya sea 5 o 7, no estarían entrando al paquete de impugnación. Yo asumiría, y eso es una presunción, que si la discusión en el debate está concentrada de nueva cuenta en que esta ley es un retroceso y es una crítica, la van a impugnar, digamos, como parte del discurso, no necesariamente porque los contenidos sean inconstitucionales, porque los contenidos sean en retroceso en términos de derechos humanos, sino porque forman parte de este discurso, ¿no? De este discurso de todo lo están haciendo mal, son autoritarios, ¿no? Seguir construyendo este discurso. Entonces, me parece que en esa lógica, esta ley general va a entrar en el paquete de impugnaciones que se estarían presentando en próximas semanas, tiene 30 días para las secciones de constitucionalidad, que se estarían presentando en los próximos días y entraría un proceso de revisión eventualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, partiendo de las dos, digamos, de las dos bases que ya hemos hecho el análisis del dictamen, de la propuesta de proyecto que se discute hoy. Primero se va a revisar una parte del procedimiento legislativo de estas reformas y eventualmente después entrará el análisis de los contenidos. Entiendo que las reformas que se presentaron o el impacto que tiene la reforma de la ley general tiene un impacto fuerte.
yo ahí lo colocaría así. Eso es una reforma de gran calado, es una reforma profunda, que, insisto, las y los especialistas han estado analizando. Hay diversas posiciones y yo sí he encontrado un poco más de posiciones, digamos, hacia el equilibrio de decir, la reforma no está mal en términos como muy llanos o simples, hace cosas buenas, propone cosas buenas, es una reforma, ¿no? Se podría haber hecho más, hay deficiencias, faltan muchas cosas, me parece que es el discurso, pero en el otro lado, sí he encontrado, insisto, me puse a hacer la revisión de varios de los posicionamientos justo para esta mesa, y en el otro lado me he encontrado mucho más descalificaciones, no de contenido de las reformas, sino de nueva cuenta en lo político, en lo abstracto de lo político. Es un autoritario, es un control de la ciencia y quieren, ¿no? O sea, una cosa mucho más discursiva y no tanto en términos de lo técnico. Entonces, creo que sí se va a venir, sí se va a incluir esta ley, mi querida Violeta, en el paquete de las que están impugnadas. Ahí va a haber un procedimiento muy interesante porque sí hay grupos y sectores de investigadores científicos que se han estado manifestando en contra de las reformas y legítimamente, y qué bueno que lo hagan porque además nos informan a la gente que no somos especialistas en la materia, nos informan para saber cuáles son los contenidos, que han anunciado que van a presentar amparos en contra de la reforma. Entonces, ahí va a haber un procedimiento interesante porque no solo se va a llegar a la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vía de acción de inconstitucionalidad que ha anunciado la oposición, sino que se estarían presentando, insisto, a partir de lo que he escuchado en varias entrevistas y testimonios de investigadores, de académicas y académicos, que se van a estar impugnando específicamente algunas cosas de la reforma, de esta aprobación de la ley general, que tendrían impacto negativo en sus condiciones de trabajo, en sus condiciones de investigación, en sus condiciones de ranqueo, de clasificación, del SNI, no sé, ahí cada quien tendrá su propia valoración, pero yo creo que ahí se va a abrir un proceso muy interesante para ver cómo van a estar resolviendo en primera instancia, porque se lo van a resolver muchísimo más rápido, los jueces de distrito cuando estén conociendo, una vez que se publique la ley, cuando estén conociendo de estas impugnaciones en lo individual que estarán presentando académicas e investigadores y revisar algunos de esos amparos, eventualmente ojalá se puedan hacer públicos, me parecía muy interesante también para analizar y conocer cuál es desde su perspectiva la afectación que estarían teniendo con estas reformas aprobadas, ¿no? Insisto, es legítimo la crítica, me parece que ha sido y muy interesante el debate en torno a la aprobación de la ley general, más allá de estas descalificaciones en abstracto, pero conocer estos contenidos de lo que estarían presentando los académicos, las académicas, los investigadores, me parece que va a ser muy interesante, insisto, porque lo plantean desde una posición de una afectación individual a una aprobación de la ley general. Ya, pues muchas gracias, mi querido David. Pues se nos acabó el tiempo y ahora tenemos que ir con la siguiente entrevista, pero pues ya platicaremos ahí, mi querido Maxi Abogado Federico, y ahí nos ponemos de acuerdo para hacer un programita o algo y que incluso participe Eder, invitar a otras y a otros. Al Ya Canelo, al al Canelo. Canelo. El Canelo. Al Canelo, sí, por el tiro, ¿no? Digo yo, pues para que jale, para que tenga, ¿no? El Canelo estaría Maravilloso, bueno, ¿no? maravilloso. Queridos, les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Abrazos, equipo, a Gracias. la audiencia, saludos. Buen día, Bye. gracias, David, que nos hace reír. Sí, Maxi Muchas Abogado.